Hola amigos de Nuestra Agenda TV, qué bueno es estar con ustedes una semana más y hoy me place traerles a todos ustedes una entrevista con un hombre que tiene bastante experiencia en el área del turismo. Estamos conversando con César José de los Santos, quien nos contará un poquito de toda su trayectoria que él tiene en el mundo turístico y en el sector empresarial. Hola César, bienvenido a este programa, qué bueno que estés aquí con nosotros. Hola Mariel, contentísimo de participar en este programa que la gente del sector turístico y de la sociedad en sentido general de Puerto Plata siempre está pendiente, porque es un programa que siempre vemos con alegría, con buen contenido y complacido de participar en él. César, uno te ve así como ya de adulto en el área del turismo, pero ya soy un adulto, se pasó, ¿verdad? Mucho trabajo. Yo me enteré que tú eras guía. Yo, ¿qué? ¿Cómo que César era guía? Hijo de ingeniero. Eso fue algo extraño. Tú decirle a tu papá que tú no querías irte por esa área. Yo quiero que tú le cuentes a la gente de Nuestra Agenda TV de tus inicios. ¿Cómo fueron esos años de estudio que tú tuviste? Bueno, yo comencé mis estudios en el Colegio San José, luego terminé desde el quinto de primaria, pasé al Colegio San Felipe, recibí una educación católica. Durante un tiempo, en esa época de los años 70, la empresa de la cual formaba parte mi padre como ingeniero civil, el ingeniero César de los Santos, su hermano Oscar de los Santos y el ingeniero José Dubó conformaban una empresa que se llamaba Dubó y de los Santos, que fue aquella constructora que desarrolló, que construyó para el gobierno dominicano las más importantes avenidas de Puerto Plata, la avenida Manolo Tavares Justo, que era ante Circunvalación Sur, la avenida Hermanas Mirabal, la avenida Colón, la avenida Penetración al Muelle, el barrio General Gregorio Luperón, el Mercado Modelo, que fue una de sus primeras obras, el Estadio José Briceño, y también urbanizaciones privadas como Torre Alta, que fueron ellos que la iniciaron. Y ciertamente, como tú bien dices, venimos de una familia que se desarrolla en el ámbito de la construcción. En el año 78 hay un cambio de gobierno que prefiere cambiar la política de construcción por otro tipo de políticas y la industria de la construcción se ve muy afectada. En esa época, en los años 80, cuando yo me graduó de bachiller en el Colegio San Felipe, al decidir qué estudiar, me enfoqué quizás pensando en que en ese momento la construcción no se veía como con un buen futuro. Y entonces tenía muchas inquietudes, siempre sociales, políticas, naturales, veniendo de una familia con vinculaciones políticas, sobre todo mi padre y mi madre, que tuvieron mucho que ver con el movimiento 14 de junio, que luchó contra la dictadura de Trujillo. Me crié oyendo todas sus historias, todas sus lo que pasaron. Él estuvo preso, torturado en la Victoria, en la 40, todo lo que vivieron ellos como pareja, ¿no? Durante una época muy difícil del país, pero gracias a Dios pudimos superar esa etapa, pero siempre se quedan esos recuerdos, se quedan esos sentimientos y esos compromisos con la sociedad, con tu pueblo, ¿no? Y siempre luchar y soñar con una mejor vida para todos. Entonces, tenía esas inquietudes y por eso también opto por estudiar. Primero lo que quería estudiar era sociología, pero en la Ucamaima no había sociología, entonces opto por la economía, que tenía algo de materias relacionadas con el pensamiento económico y social, pero también tenía muchas matemáticas. Entonces quizás me gustó, pero no tanto como me hubiese gustado la sociología. Eso también transcurre en un momento en que Puerto Plata está desarrollándose turísticamente y obviamente nos fuimos involucrando por las inquietudes también empresariales que uno
siempre tiene desde joven en el mundo del negocio. Apenas estaba incluso en la universidad cuando ya yo estaba vendiendo apartamentos a los turistas que venían a Playa Dorada. Mi primer empleo fue como vendedor precisamente del proyecto de Don Payo Ginebra, de lo que era Puerto Plata Beach Resort, vendiendo apartamentos para ganar comisión, vendiéndole apartamentos a turistas, sobre todo norteamericanos, que visitaban Puerto Plata. En esa así me involucro en el mundo de las bienes raíces, paso a Playa Dorada, a uno de los proyectos de aquí, Villas Caribe. Luego conformo una compañía que se llamó Puerto Plata Realty, con dos socios que yo agradezco eternamente porque tuvieron, apenas yo con tan pocos años de edad, me dieron la oportunidad de formar esa compañía, de ser presidente de la misma, que era don Chichi Redondo, el papá de José Natalio y William, sí, y don Juan Carlos Morales, que han sido ambos como padres para mí también, y que hicieron que Puerto Plata Realty como compañía pues desarrollara algunos proyectos, urbanizaciones en San Marcos, parte de Torre Alta. Aquí mismo en Playa Dorada construimos apartamentos en Villas Caribe y nos involucramos también en la plaza de Playa Dorada con don Fellito Silverio y la familia de don Fellito. Nosotros siempre hemos vivido en el ámbito del turismo. Siendo estudiante todavía, tuve como el privilegio de formar parte de esa primera promoción de guías turísticos formados por profesores de la categoría de Geo Ripley en el ámbito de la historia de la cultura y el arte dominicano. Un buen grupo de guías que se formó motivado por la agencia Cafemba, propiedad de doña María Jiménez Mesón y del señor Mike Ronald. Y bueno, me hice guía y estudiando todavía en el bachillerato y en la universidad, pues también hacía de guías para la industria de cruceros. Ahí tuve la oportunidad también en una ocasión de trabajar ya en el crucero mismo. Me fui a trabajar en el Nordic Prince de Royal Caribbean, cosa que me dio la oportunidad de conocer las islas del Caribe, los destinos turísticos, aprender mucho de ese mundo. Entonces, teniendo la oportunidad de aprender inglés en el estado de New Hampshire, en el año 79-80, invitado por una familia, la familia Gillis de aquí de Costámbar, a quienes mi padre le construyó su casa. Y queriendo ellos que yo practicara el inglés, me invitaron a conocer allá. Allá tuve la oportunidad de conocer una parte importante de los Estados Unidos, porque uno de las personas donde nosotros vivimos allá tenía una avioneta y le fascinaba volar. Y era un doctor, el doctor Sherwin, a quien también siempre estaré agradecido, a él y a su esposa, porque nos enseñaron a nosotros una cantidad de estados y áreas que fuimos conociendo en esa avioneta de 4 pasajeros. Habiendo practicado un poco del inglés, pues eso me abrió la oportunidad también de desarrollarme personalmente, profesionalmente y empresarialmente. Nos ha dado la oportunidad de tener la visión y el trato con inversionistas extranjeros que nos han permitido venderles, ayudarles a desarrollar proyectos. Y en fin, caímos aquí en la plaza, en el centro comercial de Playa Dorada. Siendo socios de Playa Dorada, caímos entonces mi familia, mi hermana Ondina y Tuti, mi hermano, en lo que fue Hemingway's Café, que te puedo hablar un poco de lo que fue Hemingway's. Vamos a contarle a la gente de Nuestra Gente TV, después de la pausa, esa experiencia de qué significó Hemingway's para ustedes y el reto que fue, porque Hemingway's fue un ícono de bares, no solo aquí en Puerto Plata. Mucha gente venía a Puerto Plata por Hemingway's. Y también, después de la pausa, yo quiero que tú empieces a contar esa parte política, porque nos habla de todas esas vivencias que tuviste con tu mamá y tu papá,
esas conversaciones tan interesantes que se daban y cómo esto tú pudiste aplicarlo desde la posición de viceministro de Turismo que tuviste. Precisamente, coincidencia de la vida, cuando me nombran subsecretario de Estado de Turismo, ¿quién era el presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabaret? Un joven que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Oh, oye, qué casualidad. De regreso aquí con César José de los Santos, va a contarnos de uno de los íconos de los bares de República Dominicana, Hemingway's. Cuéntanos. Cuéntanos eso me recuerda el primer eslogan y el primer jingle que hicimos para promover Hemingway's, nos lo preparó Camilo Carrao. Y nunca se me va a olvidar cómo él habla, como él me llama en la noche y me dice, oye lo que tengo. Y me expresa lo que él pensaba que era el orden. Fue un éxito, lo tenemos todavía grabado. Oye. Un rincón continental, clase aparte, con sabor a sal. Oye, ese tipo era un genio. Bueno, la verdad es que mi hermano y yo estamos un día en un bar en Santo Domingo, Esquecito se llamaba. Hubo uno en la Tiradentes, bueno, en diferentes lugares, pero en la misma avenida Tiradentes, pero el pequeño, que estaba también decorado con una decoración náutica. Era como un bar donde se vendían quesos, vinos. Y ahí tuvimos nosotros, que estábamos ya involucrados en la plaza, que podíamos quizá adquirir algunos de los locales de la plaza. Pensamos en desarrollar entonces un bar. Entonces mi hermana decía, pero si es un bar, mi hermano dice, vamos a hacer un bar café así de tapas allá, igual que este. Mi hermana me dice, pero vamos a darle una decoración náutica. Y entonces digo, bueno, si es un bar, y es un bar internacional, y es náutico, su decoración, vamos a nombrarle Hemingway's, que vende mucho, que fue un personaje, un escritor Nobel de literatura, sí, que influyó mucho y todavía influye en los norteamericanos y en el mundo entero como un hombre que también tuvo una vida bohemia. Que cuando se habla de bar en el mundo, el nombre de Hemingway siempre surge. Cuando se habla de cócteles como el mojito, el daiquiri, Hemingway sale. Vivió el mundo entero, influyó en una cantidad de naciones que inmediatamente fue también un éxito su nombre. Y la verdad es que tuvimos durante más de 20 años un restaurante bar que se fue transformando, consolidando, pero que llegó a ser uno de los más importantes del país. De hecho, éramos en algún momento el bar que más Heineken vendía en el país. Y era muy... Cuando casi nadie vendía la Heineken, no, todavía no tenía ese auge. Hay una cosa que nosotros también como Playa Dorada estaba en su boom de los años 90. Nosotros teníamos un restaurante bar que un martes a las 11 de la mañana de repente estaba lleno, porque había un juego en Italia contra Inglaterra y entonces eso se abarrotaba. Entonces teníamos esa facilidad y esa posibilidad de desarrollar, de tener clientes durante todos los días de la semana. Los fines de semana venían más los clientes locales. Y por eso fue tan exitoso, gracias a ese negocio que a pesar de que era muy trabajoso, de mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, hasta tarde en la noche, mi hermano y yo sobre todo, bueno, pudimos adquirir propiedades, pudimos vivir más o menos cómodamente y ciertamente agradecemos eternamente el apoyo que siempre tuvimos, tanto de los turistas como del mercado local. Después de Hemingway, tú hiciste ese paso a la vida política. ¿Cómo se dio eso? Bueno, en realidad, ciertamente me desvinculó un poquito del desarrollo empresarial, sí, porque de repente unos compañeros del colegio, Vernon Cabrera,
junto con Juan Pablo Plácido, Ramón Rodríguez, varios dirigentes del PLD me visitan al final de los años 95 y me solicitan que, como joven empresario, que querían que yo recibiera al candidato presidencial del PLD en ese momento, que se llamaba Leonel Fernández. Entonces yo les sugiero que en vez de recibirlo en mi casa, en la casa de mi familia, yo entendía que era mejor recibirlo en el negocio mío de Hemingway, que el negocio un sábado por la noche iba a estar lleno de todas maneras. Entonces lo acordamos así. Viene el candidato, acuérdense que ya Joaquín Balaguer, con quien nosotros como familia siempre habíamos apoyado, porque nos había dado tanto a mi padre, sobre todo la oportunidad de trabajo, de construir, de trabajar, y ya no podía ser candidato. O sea, estábamos como jóvenes buscando también opciones de mejora. Y llega este señor a Hemingway y comienza, como siempre Hemingway estaba lleno y había muchos extranjeros. Entonces yo lo voy presentando mesa por mesa. De repente me doy cuenta que el hombre habla inglés perfecto. Y este tipo. Y de repente me paro en el bar donde unos amigos están con un periodista de Le Monde que estaba de vacaciones de Francia, el periódico Le Monde de París, y comienza a hablar francés. Y entonces comenzamos a hablar dice, ahora vámonos a sentar para hablar. Y nos sentamos. Me acuerdo que se tomó una Heineken y un filete a la pimienta. Y cenamos ahí con tranquilidad. Entonces me hablaba a mí, a mi familia, a mi padre le preguntó, que estaba vivo, le pregunta, ¿qué haría usted como presidente? Y le dice, bueno, es que el mundo va a cambiar por algo que está sucediendo. La vida como la conocemos hoy va a ser muy distinta en muy poco tiempo, por algo que acaba de surgir, el Internet. Dice, eso nos va a cambiar la vida a todos en muy poco tiempo, y eso va a haber que llevarlo a las escuelas públicas, y eso va a tener que ser un bien y de acceso para todo el mundo. Y nosotros con la boca abierta, tipo, teníamos un presidente en ese momento de 94 años. ¿Entiendes? Este hombre muy aislado del mundo. Exacto. Y la verdad que nos impresionó y comenzamos a tener ese tipo de relación con ese partido, con todavía hoy mi partido. Conocí a Felucho Jiménez en ese proceso, que era economista. Llegó a mi casa por un primo que venía de vacaciones un fin de semana aquí, y coincidieron muchas cosas. Entonces nos hicimos muy amigos y comenzó todo ese proceso. Nos involucramos, ahí vino la firma del pacto patriótico. Recuerdo como ahora que participé de reuniones en diferentes ámbitos, al más alto nivel, porque la verdad que Felucho me dio a mí la oportunidad de conocer la dirigencia del PLD al más alto nivel y a compartir un poco lo que es el proceso histórico, porque independientemente de lo que uno pueda preferir a nivel partidario, todos tenemos nuestras preferencias. Pues somos aguiluchos, algunos como yo, hay otros que son liceístas, escogidistas, sí hay PRMistas, PRDistas, PLDistas y reformistas. Independientemente de eso, lo que sí yo valoro mucho es que haya tenido la oportunidad, siendo tan joven, de vivir una cantidad de experiencia que me dio, porque entonces al ganar Leonel Fernández las elecciones, camino para Santo Domingo para la fiesta de la toma de posesión que me invita Felucho, en el camino escucho los decretos del presidente Fernández, y en esos decretos está el decreto de Felucho Jiménez, secretario de Turismo. Sorpresa para todos, no sabíamos ni teníamos idea. Y en la misma 17 de agosto, o sea, al otro día, sale un decreto que dice, y recuerdo que fue de los primeros decretos, después de los secretarios de Estado, César José de los Santos, subsecretario de Estado primo para la región norte. Wow, bueno, a trabajar en el área turística, una experiencia lindísima. Precisamente, coincidencia de la vida, cuando me nombran subsecretario de Estado de Turismo,
¿quién era el presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabaret? Un joven que se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Oh, oye, qué casualidad. Y él es que nos da el primer... Bueno, Dios te ha ubicado, César, en un punto muy importante. Y resulta, tú debes sentirte resulta privilegiado. que el presidente hoy, Abinader, es quien nos da la bienvenida, el primer evento grande de encuentro del sector turístico, hotelero, con el secretario de Turismo y el subsecretario para la región norte, se organiza en el Hotel Sol de Plata. Y lo organiza Luis Abinader. Oye. Y es quien nos da la bienvenida y nos introduce. Me acuerdo como ahora que le agradeció al presidente Fernández y a Ferlucho el que nos hayan designado a mí, porque éramos amigos de adolescencia, ¿no? Su familia y mi familia. Entonces, para que tú veas, trabajamos juntos en la coordinación de acciones, que es como se está haciendo ahora también, donde el sector privado y el sector público actúan de manera mancomunada para lograr verdaderamente los objetivos que se persiguen. Nada se logra si hay un gobierno por un lado y el sector privado por otro, o el sector privado, o sea, siempre tiene que haber una coordinación y por eso se están dando los resultados que estamos viendo hoy en la recuperación del turismo a pesar de la pandemia, después de la pandemia. Es una acción conjunta de todos los sectores y que está logrando precisamente este repuntar y este reposicionamiento del destino República Dominicana en el mundo. César, vamos a una pausa, pero después de la pausa yo quiero que tú nos cuentes cómo fue esa experiencia que tú adquiriste en el sector privado y ya desde subsecretario en ese entonces le decían a los viceministros. ¿Cómo fue esa experiencia para lograr muchas cosas que se lograron aquí en Puerto Plata desde la posición que tú ocupabas? Muy bien. Son puertas que se nos abren, ventanas que se nos abren a Puerto Plata como destino turístico. Además de la interconexión con el resto del país. César, quedamos con un pendiente, ya estamos de regreso. Vamos a contarle a nuestra gente qué se logró en Puerto Plata cuando fuiste subsecretario de Turismo. Bueno, realmente se lograron muchas cosas, sobre todo porque hubo un incremento, sobre todo al principio, de la llegada de turistas, pero por las grandes crisis que sucedieron a nivel mundial y a nivel local, hubo una disminución en la llegada, pero sí pudimos lograr trabajar y conseguir que se hicieran cosas en Puerto Plata que nos preparan y nos permiten vislumbrar un futuro de esplendor, de brillantez en el destino turístico de Puerto Plata. Una cantidad de obras que nosotros luchamos desde el anfiteatro, el programa de regeneración de playas, todo lo que fue el sistema sanitario de todos los barrios, la cantidad de obras de infraestructura en las que tuve que involucrarnos, la construcción de 800 apartamentos para sacar a la gente del tablón. Hoy podemos decir, fíjate como ya el presidente Abinader ahora y el ministro de Turismo se involucran y anuncian el reordenamiento de la playa de Sosúa. Pero qué bueno, porque ya pudimos avanzar muchísimo en el saneamiento en sentido general de la zona. Se hizo toda la construcción del emisario submarino de Sosúa, todas las obras de Cabarete, la planta de tratamiento de Cabarete está a punto, con un 20% que le hace falta para terminar. Una cantidad de eventos de promoción en la cual tuvimos nosotros que ver, festivales, carnavales, recuérdate cuando trajimos a Celia Cruz, fueron eventos que promovieron a Puerto Plata y que nos permiten hoy ser, aparte del esfuerzo que hicimos para que fuera posible la terminal de cruceros de Amber Cove. Recuerdo como ahora que estuve en el almuerzo que se le organizó y fui quien traduje al ministro de Turismo e introduje a él con los presidentes de las líneas de cruceros, a donde se le hizo una exposición del destino turístico de Puerto Plata y donde de todos
surge Carnival, la más interesada, y luego acompañar a Carnival y a todo el equipo de accionistas locales para que fuese realidad esa terminal de cruceros que tanto beneficio nos está dando y nos va a dar a Puerto Plata. Hemos tenido luego la posición de gobernador de Puerto Plata, 2006, 2008, que el presidente Fernández nos nombró, otra gran oportunidad dentro del ámbito de la política o de la función pública que nos permitió ayudar a muchos sectores y nos llena de satisfacción, a pesar de las horas, el sacrificio que significó, porque todo ese tiempo tu cabeza está en los problemas de la comunidad y te olvidas un poco de tus propios intereses, de tus propios negocios que ciertamente se vieron afectados. Hoy, por ejemplo, que no tengo ninguna función pública, siento que mis negocios comienzan a florecer poco a poco, ¿no? Porque toda mi cabeza está precisamente en lo que debe estar ahora, en lo tuyo. En lo mío en este momento. Obviamente no es tanto así, porque me han dado la oportunidad los hoteleros y el sector turístico de dirigir la Asociación de Hoteles de Playa Dorada y el clúster turístico, no como persona, sino como institución de Playa Dorada. Lo que también te hace dedicar parte de tu tiempo a los problemas, a los retos más que problemas, a las soluciones, a los avances para consolidarnos como destino turístico como un todo. O sea que hay una parte siempre del tiempo de uno que uno se lo dedica a lo que es la preparación, el reposicionamiento de nuestro destino y el rescate del turismo en sentido general. César, ya con toda esa experiencia, porque el hecho de tú haber empezado en el área turística a muy temprana edad, ocupar diferentes funciones como funcionario público, ¿cómo tú visualizas a Puerto Plata dentro del turismo mundial? Mira, Puerto Plata, a pesar de que podemos esperar que se construyan grandes resorts como los hay en Punta Cana o en Cancún y en otras zonas, a nosotros vemos más a Puerto Plata también como un destino tipo Tulum en la Riviera, en México, donde se han desarrollado una cantidad de hoteles vanguardistas, ecológicos, chics, como le llaman, hoteles no tan grandes, pero sí con una identidad particular, aprovechando lo que tenemos aquí en Puerto Plata, que son recursos naturales reales. Como yo digo, Puerto Plata tenemos que promoverlo como Puerto Plata es de verdad. Como los americanos dirían, Puerto Plata is for real. O sea, aquí no se recrea nada, aquí todo existe de manera real. Aquí las cascadas de Damajagua existen, no hay que recrearlas. Aquí las playas vírgenes, desde Maimón a Luperón, y todo el tipo de playas tan diversas para las distintas prácticas deportivas que tenemos en todo el ámbito de la zona de Sosúa, Cabarete, Playa Encuentro, la misma playa de Cabarete, Punta Goleta, tan buenas para el kite, para el surf, Sosúa para el buceo. Por eso empeñamos tanto tiempo en que se aproveche la bahía de Sosúa como un verdadero parque submarino, que lo estamos viendo. Hay un joven ahí que está haciendo un gran trabajo con el apoyo de todos en el rescate de esos corales. Pero también tenemos recursos históricos y culturales, arquitectónicos. Fíjate lo bien que está marchando el centro histórico y el cambio que va a dar en los próximos meses con la entrada en operación de Taíno Bay como terminal de cruceros en la ciudad de Puerto Plata. El impacto que eso va a tener en el centro histórico de Puerto Plata y en la economía urbana es grandioso, y eso lo vamos a ver una cantidad de pequeños y medianos comerciantes que se van a beneficiar de eso, pero que le van a dar un dinamismo a la economía urbana que va a permitir que nosotros los puertoplateños y sobre todo las nuevas generaciones tengamos oportunidades, hay oportunidades aquí en Puerto Plata, que no haya que irse de Puerto Plata. Ese potencial del turismo de crucero,
Cuéntame un poquito de Mira, eso, porque prácticamente sí, venían esos cruceros en aquella época, se murió. sí, Y pero tú ahora que recuerdas volvieron de el nuevo, ¿cómo tú movimiento. ves? Cuando llegaban esos barcos, por ejemplo, en el que yo trabajaba, en el Nordic Prince, era apenas un barco para 1.500, 1.600 Que ahora pasajeros. cualquier barco tiene eso solamente en la tripulación. Exactamente. Cuando esos barcos, 2 de ellos o 3, se parqueen en la bahía de Puerto Plata, el impacto va a ser enorme. Y nosotros como destino para cruceros tenemos un gran potencial por los recursos de los cuales hablamos. Muchos de esas líneas de cruceros nos hablan cómo hay playas tan bonitas, por ejemplo en Turks and Caicos, donde ellos se paran en Grand Turk. Pero Puerto Plata es otra cosa, porque además de las playas bonitas, de la diversidad de sus playas, de la riqueza de sus playas, todos esos otros atractivos naturales, históricos y culturales, recursos naturales que permiten que podamos vender una cantidad de excursiones y de actividades tan diversas para toda la familia. Entonces Puerto Plata se va a convertir, como ya lo está haciendo, en la capital del turismo de crucero en la región del Caribe. Yo no tengo la menor duda de eso. Y gracias al esfuerzo de todos, porque ahí está muy metido el gobierno central, el gobierno municipal, las asociaciones de hoteles, la Cámara de Comercio, todos los componentes del clúster turístico de Puerto Plata, todos los subsectores del área del turismo, todas las federaciones y los sindicatos. Aquí nadie está haciendo otra cosa que no sea su mejor esfuerzo para que Puerto Plata tenga éxito en materia turística. Háblanos del impacto que va a tener la autovía de Puerto Plata, del Ámbar, la autovía del Ámbar, cuando la construyan. Fantástico. Nos va a permitir efectivamente tener una conexión directa, apenas 30 minutos de un aeropuerto como el aeropuerto del Cibao, que tiene una gran conectividad con el mundo, que tiene una cantidad de vuelos directos a los Estados Unidos diariamente. Son puertas que se nos abren, ventanas que se nos abren a Puerto Plata como destino turístico. Además de la interconexión con el resto del país, de la cantidad de gente de Santiago, de todo el Cibao y del resto del país, de Santo Domingo, que van a venir a Puerto Plata. No solamente pasarse los fines de semana, sino también invertir, a tener su segunda casa aquí. Porque qué mejor lugar para vivir o para disfrutar, para quedarse, que Puerto Plata, con tantas cosas que hacer para todos los gustos. ¿Cuáles zonas tú entiendes que se pueden desarrollar? Porque tenemos mucho aquí en Puerto Plata, tú lo dijiste, sí. Todo natural, tenemos mucho y quedan. ¿Por dónde tú visualizas que se pueden desarrollar otras zonas? Fíjate qué bien que tú me haces esa pregunta. Yo siempre he pensado que los destinos, como hizo Cancún aquella vez, después de un tiempo, inició un área nueva, la Riviera Maya, Playa del Carmen. Los destinos tienen que siempre refrescarse, renovarse. Y una de las áreas que nosotros entendemos que pudiesen jugar ese papel para contribuir con el propio desarrollo de Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, es la zona de Maimón hasta la Isabela. Ahí tenemos la Isabela histórica, con toda la zona de la Ensenada, de Cayo Arena, y luego Luperón, su bahía, con tantos recursos para el turismo, del yatismo, del velerismo. Pero la cantidad de playas vírgenes que hay entre Maimón y Luperón, y toda esa zona de Maimón, donde hay incluso una isla que muchos de los puertoplateños no conocemos, resultan en un gran potencial y un elemento fresco que viene a refrescar, valga la redundancia, al destino como tal. Entonces, muchos canadienses que habían venido aquí a Sosúa y a Cabarete y a Playa Dorada tendrán oportunidad de conocer otras áreas de la provincia de Puerto Plata, como es la parte de esos municipios de la parte oeste, que significan el 40% de la población de Puerto Plata, y que tienen tantos recursos, porque piensa que también Guaranico, que también Altamira, que también Inver, tienen mucho que ofrecer. La Isabela, Villa Isabela, cuánto potencial tenemos allí.
Y todo eso se está dando de manera no natural, porque ciertamente es un trabajo que se está haciendo en todas las esferas, pero porque contamos con esos recursos naturales. Y el más importante de todo, el pueblo dominicano, el más importante activo. Sí. Siguen marcando las encuestas como el principal activo turístico con que cuenta la República Dominicana. Su gente, la amabilidad, la hospitalidad, el deseo de atender, de agradar al turista. Eso es algo innato en nosotros. Y eso nos ha permitido ser lo que somos, el principal destino turístico de la región del Caribe. César, muchísimas gracias. Interesante conversación, que la gente conozca más de César José de los Santos, que muchas veces hay una generación que te ve ya como dedicado a las bienes raíces, pero no recuerda, no sabe que hay un recorrido antes de llegar ahí. Hay una vida política, que se pasó trabajo, bueno. Que no todo fue de la noche a la mañana, que no todo fue que te pusieron en una posición X, ven ahí, ¿no? Llegaste porque te fajaste, te pusiste a estudiar, trabajaste, supiste ubicar dónde estaba cada persona para desarrollar X o Y proyecto. Muchísimas gracias, Mariel, de verdad te lo agradezco mucho de la oportunidad y saludar y felicitar a ti, a Ramón, por este programa que cada día vemos cómo se va consolidando en el gusto de la población puertoplateña. Gracias a ti. Gracias.